Bueno, buenos días. Este, primero, antes que nada, cierto, se me olvidó algo importante. Un segundito, ahí está. Ok. Ok. Antes que nada, pues muchas gracias por la oportunidad por el espacio, sobre todo gracias al pastor que me dé este espacio de poder compartir aquí con ustedes. Y antes que nada me gustaría pues orar por el mensaje para que el Señor sea el que esté aquí y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe para entender lo que Él quiere que escuchemos. Entonces oremos. Señor, gracias por este espacio, Señor, gracias porque sabemos que es por pura gracia, Señor, que siquiera podemos como hermanos estar juntos en armonía, Señor. Te pido por este mensaje, Señor, que yo me haga pequeño para que tú te engrandezcas, Señor, que el Espíritu Santo esté aquí presente, Señor, y que puedas hablar a nuestros corazones con lo que necesitamos escuchar, Señor. Te pido esto, Señor, y que guíes todo lo que diga para que no haya una sola cosa que diga que no sea conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos, Señor. Te doy gracias y te doy gracias por esta iglesia. Bendícela en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, como ya algunos saben, no sé si ahí en la transmisión le pusieron el título creo que sí, el título de la predicación. Le puse a la predicación las dos coronas, lo cual la verdad no es muy original y ahorita les voy a explicar por qué. Si quieres poner la primera imagen. Ok. Ayer yo andaba así scrolleando así en Instagram, la verdad, y me encontré con esa pintura que yo nunca la había visto y se me hizo muy interesante, ¿no? Esa pintura precisamente es de donde le robé el nombre del mensaje de hoy, la verdad, que se llama así. La pintura se llama Las Dos Coronas, de hecho. Entonces, quería invitarlos a que a lo mejor si alguien quiere hablar y decirme por qué cree que se llame así esa pintura. Les doy una pista, literalmente hay dos coronas ahí, pero ¿cuáles creen que sean? Si alcanzan a ver, porque ya sé que está un poquito lejana. Si alguien tiene una sugerencia y se atreve a decirlo. Ok, les doy una pista, otra pista. La primera es obviamente esta, ¿no? Pero hay otra más que está medio escondidilla ahí. Ok, podría ser esta. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? Está un poco oscuro. Si quieres poner la siguiente, por favor. Ok, fíjense en su mirada, hacia dónde está. ¿Ven esa figura? ¿No? Ok, exactamente, ¿no? Se me hizo muy interesante y la verdad me hizo reflexionar mucho esa pintura, porque si se fijan, no sé qué piensan ustedes, pero, o sea, se ve como que va llegando de una batalla, ¿no? Y no solo eso, sino aparte su armadura se ve, ahorita vamos a hablar de eso, a mí me encanta la historia, soy un nerd de la historia, y su armadura, o sea, está exquisita, está dorada, está con todo su esplendor, ¿no? Están mujeres que le están tirando flores, o sea, está en toda su pompa, ¿no? Y sin embargo, si ven su expresión, no es como que se ve tranquilo o orgulloso, ¿no? Y su mirada, está esta figura que parece que está esquineada, ¿no? Pero sin embargo está sobre él, ¿no? Y entonces es como si hubiera un reconocimiento de que tal vez esta corona no es la mayor que está aquí en la pintura, ¿no? Y de ahí el título de la obra. Y quería comenzar enseñándoles esta pintura porque me parece que nos puede llevar a reflexionar al mensaje que vamos a ver hoy, ¿no? Y antes que nada mencionar, ahorita que daba gracias al pastor por la oportunidad, que el pastor fue mi maestro de Historia y Pensamiento Cristiano. Y como les decía, a mí la verdad es que me encanta la historia, soy un mega ñoñote por la historia. Entonces, ya que estamos en esas, quería también mostrarles un dato curioso. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la representación más antigua que existe de Jesús? ¿Alguna vez se ha pensado, cómo creen que, si ustedes tuvieran que adivinar,
¿cómo creen que los más antiguos, así del primero o segundo siglo, representarían a Jesús? Antes de que hubiera todo como a veces nos los imaginamos ahorita y así. ¿Alguien tiene una idea, algo que se le ocurra que diga? Yo creo que sí, ¿no? Si quieres poner la siguiente imagen, les advierto que es algo un poco grotesco. Esta, que no es una broma, es literalmente la imagen más antigua que tenemos de algo que tenga que ver con Jesús. Y sí, no se asusten, no la hizo un cristiano, ¿okay? Este es un graffiti que se encuentra en Roma, incluso en el día de hoy, que dicen, ¿por qué esto es Jesús? ¿No? Porque es una figura crucificada con una cabeza de un animal. Pues porque, de hecho, es un romano que le hizo como una burla. Y sabemos que es Jesús porque dice, lo que dicen estas letras que están en griego, dicen el dios de Alexémanos. Alexámenos significa Dios, significa Alexámonos, adorando a su Dios, ¿no? Que es esta figura de aquí. No sabemos quién es, nunca lo vamos a saber probablemente, pero quien sea que hizo este graffiti se estaba burlando que conocía a alguien en ese entonces, en los primeros siglos de la historia, en el Imperio Romano, que adoraba a esto que es tan extraño para ellos, ¿no? Que es la figura de un Dios, pero crucificado además, ¿no? Que esto no es cualquier cosa, ¿no? En realidad, si ustedes lo piensan, sobre todo en ese entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, sobre todo en el contexto del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, yo creo que ustedes ya saben, en la época de los primeros cristianos, era la superpotencia mundial. Y para que se hagan una idea, si quieres poner la siguiente imagen, por favor. Ok, esto es más o menos un mapa del mundo que en la época de la Biblia, en el Nuevo Testamento, era el mundo que ellos conocían. A lo que ellos respecta, esto es todo el mundo. Y si pueden ver, todo lo que está en rojo pertenecía al Imperio Romano. Entonces, a los que ellos respecta, literalmente el Imperio Romano tenía todo el poder y tenía el control de todo el mundo. Era mundial su poder. Y ustedes, ¿cómo creen que obtienen ese poder, no? Pues lo obtienen conquistando otros pueblos, ¿no? Y es por medio de violencia, es por medio de fuerza, de tecnología, de un montón de recursos que los romanos eran muy inteligentes y muy buenos para hacerlo, ¿no? Pero al final del día es por medio de eso, de violencia, por medio de la guerra, por medio de fuerza, por medio de ser el más grande de todos. Y por supuesto, los dioses de todas esas culturas eran dioses que eran más fuertes que otros, eran los más poderosos, eran dioses que en ningún sentido los iban a representar o los iban a honrar representándolos crucificados, ¿no? Y si usted se pone a reflexionar acerca del mundo en el día de hoy, usted piensa, nos ponemos a pensar y tal vez no es tan diferente en cierto sentido, ¿no? Usted se ha puesto a pensar cómo al final del día, yo estaba escuchando una entrevista por ahí de dos ex agentes de la CIA, ¿no? Y que ambos hablaban con un cinismo total de cómo es posible, que decían de que claro, hay alguna narrativa que les decimos, pero hay una parte que no es práctico, ¿no? No es práctico para mantener el poder, el mantener los principios que la nación supuestamente tiene, ¿no? No es práctico para crecer muchas veces, sacrificarse por los demás, ¿no? Lo que es práctico es tomar el poder, es el ser más fuerte, es el que tiene mayor capacidad de violencia, ¿no? Y este es el contexto en el que vamos a ver el apóstol Pablo, es en el que escribe su carta precisamente a la iglesia en Roma, ¿no? Que es la capital de este gran imperio que parece que tiene el poder de todo el mundo. El apóstol Pablo les habla en su carta de cómo comienza su carta explicando cuál es la condición de la humanidad y cómo es que esto no es algo que sea nuevo, ¿okay? Y cómo es algo que habla de una tendencia en la humanidad que va mucho más allá y es muy profunda, ¿no?
Entonces, si quieren, hermanos, buscar en sus Biblias Romanos 1:21, por favor. Yo lo voy a buscar aquí mejor. No sé qué versión tengan, pero les voy a leer de la versión NTV. ¿Lo tienen? Ok. Voy a leer de la versión NTV y ustedes me pueden seguir con la versión que tengan. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Esto que describe el apóstol Pablo es como si un doctor estuviera diciendo cuál es la enfermedad, cuál es el diagnóstico de la humanidad, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que en las Escrituras, en las primeras páginas del Antiguo Testamento, narra cómo Dios creó a la humanidad, y dice que en las Escrituras que Dios en su creación dijo que era buena y que tenía un propósito, y creó a la humanidad y la puso con un propósito. Les dijo que se multiplicaran y que sojuzgaran a la tierra. Los llamó a que ellos reinaran la tierra, los puso ahí, pero tomados de Él. Pero entonces, como narra el apóstol Pablo, la humanidad decidió tomar ese control para sí mismos. Decidieron saltarse el camino correcto, ¿no? Y decidieron decir, no, pero ¿por qué? Y si mejor lo hacemos a nuestra manera, ¿no? La sojuzgamos y nos expandimos, pero lo hacemos como nos parece más conveniente, ¿no? Y ustedes saben que se narra de cómo los pueblos, Pablo dice que no tienen excusa, que todos tenían conocimiento de Dios, pero decidieron volverse a ídolos, ¿no? Y esos ídolos, interesantemente, si se fijan, se habla de que todas esas cosas, los ídolos al final del día tienen que ver con cosas que sí son creación de Dios, ¿no? Son creación de Dios, pero no son el creador. Entonces esas cosas en sí mismas muchas veces son buenas, ¿no? No es que sean malas, pero el problema es hacia dónde están poniendo su alianza, ¿no? Pero bueno, la humanidad básicamente lo rechazamos, ¿no? Queremos reinar por nuestros medios y por medio del pecado, que es la desobediencia a Dios, ya no podemos, y por medio del pecado es que ya no podemos siquiera cumplir nuestro propósito. La idolatría y la corrupción se vuelve en sabiduría para nosotros ahora. ¿Cuántas veces he escuchado? Y creo que es muy común en nuestra cultura, que a veces hablamos acerca de la corrupción, de hacer trampa, como ser más inteligentes, ser más capaces, ser más rápidos, y nos burlamos como gente ingenua, las personas que buscan hacer las cosas pensando en los demás, considerando a los demás, decidiendo ser el último, el que no se mete en la fila. Decimos, no, pues ahí él, pero pues él no va a llegar muy lejos, ahí por menso, ¿no? Decimos, ¿no? Y es lo que habla el apóstol Pablo, ¿no? Cómo la sabiduría, cómo se convirtió en sabiduría la corrupción. Pero entonces Dios, ahora parece que estamos en un dilema, ¿no? Porque al final del día Dios es justo. Dios es justo y su creación es buena, y Dios quiere reparar, redimir esa creación. Pero está el problema. ¿Cómo es que Dios puede redimir esa creación sin destruir a la humanidad en el proceso, ¿no?
cuando la humanidad está corrompida totalmente. Dice, en Romanos dice que no hay ni uno solo justo, que no hay uno solo, que está citando los Salmos también. Dice que no hay nadie de ustedes que no haya cometido nada de estas cosas. Pero entonces Dios es como comienza su plan para redimir a la tierra como primer paso. Entonces comienza teniendo relación con una persona, y esa relación comienza a convertirse en un pacto con un pueblo que ustedes conocen, que es el pueblo de Israel. Si quieren ir a Génesis 12:3, por favor. ¿Alguien lo puede leer por mí? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer por mí en voz alta? ¿12:3? Gracias, hermana. En efecto, ¿no? Dios elige al pueblo de Israel y también se le promete que que por medio de ellos van a ser luz para todas las naciones, ¿no? Es el medio que Dios elige para hacer relación con sus personas. Toma un pueblo que dice, este es el pueblo elegido y este pueblo es mío, ¿no? De toda esa corrupción. Pero ellos son un medio para que ellos puedan, para ese plan que tenía el Señor, que tiene el Señor, para redimir a toda la creación, ¿no? Pero lamentablemente sigue habiendo un problema muy fuerte, ¿no? Que es que si seguimos leyendo en Romanos 17:24, Pablo nos informa de la triste verdad. Ya voy. 2:17, disculpa, 24. Dice así. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y me adelanté un poquito, pero es tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predica a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y qué fuerte es eso, ¿no? Que dice que no solo no cumplieron con su objetivo de ser luz a las naciones, sino incluso parece que es ahora todavía peor, ¿no? Porque ahora tienen la revelación del Señor. El Señor hizo un pacto con ellos, les dio la ley, de manera que ellos tenían bien claro cuáles son los estándares, qué es lo que Dios esperaba de ellos. Y aún así solo fue causa para que ahora, teniendo la ley, ahora su pecado es todavía peor, porque lo saben y no lo hacen. Y no solo eso, sino ahora por causa de ellos dicen que los pueblos blasfeman el nombre de Dios. ¡Qué vergüenza! ¿No? Entonces, básicamente su pueblo se vuelve parte del problema en vez de la solución, ¿no? Parece ser, y no solo eso, sino, si bien ustedes saben, el pecado del pueblo de Israel, y los judíos posteriormente lo entendían muy bien, es que en el centro estaba la idolatría, una y otra
vez. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es la idolatría? Pablo la describe muy bien, dice que adoraban cosas de la creación como si fueran Dios, pero que no es Dios. Son cosas que, otra vez, a lo mejor y no son malas en sí mismos, ¿no? Claro que ellos lo transformaban en cultos muy complejos en el mundo antiguo, si lo hablamos literalmente, ¿no? Pero al final del día nace de una misma necesidad. No sé, hablaban a Baal, el dios del trueno, de la lluvia. ¿Por qué? Porque necesitan lluvia, necesitan mantener sus campos funcionando. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Y pues no tenemos tiempo de esperar y, o sea, a veces estoy viendo la sequía, están pasando cosas difíciles, no tengo tiempo de esperar a confiar en el Señor. Mejor, ¿qué tal que si tengo esto otro que dice que si le doy esto es más rápido, nomás me da lo que necesito, y esto ocupo esto y mejor yo resuelvo, ¿no? Por eso es que parece ser que la idolatría es muy, muy tentadora. Pero entonces, no solo eso, sino esto resulta en otra vez, intentan crear estos superpoderes que vencen el caos por sus propios medios, ¿no? Otra vez, exactamente lo mismo. Y eventualmente, ¿qué pasa? Son juzgados y son dominados una y otra vez por pueblos mucho más fuertes que ellos. Entonces queda la pregunta, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? No se puede vencer entonces. El poder de la muerte y el pecado parece que es más fuerte siempre la corrupción, y la tendencia es más práctica, ¿no? Si es más práctica y siguen perdiendo, ¿qué hacemos? ¿No? Ellos mismos se preguntaban en ese entonces si Dios ya los había abandonado, ¿no? Pero el Señor envía a sus profetas que les recuerdan que no los ha abandonado, y no solo eso, si bien les habla del juicio que merecían, también les promete restauración. Y esa restauración no es para nada por algo que ellos hayan hecho, no se lo merecían para nada, ¿no? Ni nadie nos los merecemos. Pero aún así el Señor está determinado que eso, cuando vamos a seguir leyendo en Romanos, cuando habla de la justicia de Dios, es esa determinación de Dios de renovar la creación que nosotros destruimos, ¿no? Y de volver a tener comunión con nosotros. Entonces el pueblo, entonces aquí es donde podemos seguir con Romanos 3:21. Si quieren buscarlo en sus Biblias, hermanos. Aquí viene lo bueno. ¿Qué dice? Me equivoqué aquí. Ahí está. 21. Pero ahora, tal como se prometió atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Sí. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para que todo el que cree, sea quien fuere. Todos hemos pecado. Nadie alcanza la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Podemos entonces jactarnos, que es como enorgullecernos de eso, de haber hecho algo para que Dios nos acepte. No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, y únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no.
¿no? De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley, ¿no? Cristo, el ungido, es la solución al problema por la que el pecado, dicen las escrituras más adelante, se multiplicó, que dice su gracia sobreabundó. La ley no era mala. Más adelante dice, significa que la ley es de pecado. Dice, de ninguna manera, dice Pablo, ¿no? El problema es que la ley no podía cumplir su objetivo si seguía habiendo corrupción, si sigue habiendo pecado, si no hay lo que más adelante llama el arrepentimiento, que la palabra original significa metanoia, que significa cambio de mente. Si no hay un cambio de mente a los valores del reino, de la nueva realidad de Cristo, no importa qué estrategia sigas, no importa qué tan inteligente sea uno, no importa que hagamos un sistema político que funcione a muchos niveles, no sirve de nada, porque al final, si está la corrupción en nosotros, solo sirve para más corrupción, más pecado. No importa qué tan bueno sea el objetivo final, no importa para nada. Y lo interesante, y regresando a la imagen que teníamos al principio, es esa paradoja, ¿no? Al final Cristo logró vencer el problema de la humanidad por tanto tiempo, logró conciliarnos con nuestro Creador, logró vencer los poderes de la muerte y comenzar a reinar. Y todo eso lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo como el Imperio Romano, por la conquista, lo hizo por lo que era más práctico, lo hizo no solo bajándose a ser un humano y humillarse, sino se humilló a lo más sumo, que eso es lo que dicen las escrituras. En Filipenses 2, 3, 11 dice así: por tanto, Dios se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, creo que a veces nosotros ya no entendemos la gravedad de lo que esto significa, porque estamos a veces ya tan acostumbrados por imágenes. A lo mejor en la iglesia católica vemos crucifijos en todos lados, lo vemos en nuestra cultura, nuestro símbolo es la cruz, pero creo que a veces no entendemos lo grave que es esto y lo subversivo que es esto. Voy a ponerles una imagen que a lo mejor, si bien es otro graffiti en el Imperio Romano, es un poco fuerte. Si quieres poner la siguiente. Ok, esto son grafitis que conocemos de lo más antiguo que sabemos de lo que era una crucifixión, porque generalmente no lo representaban en arte. Por eso esto es un grafiti nomás en una pared, porque era algo que no valía la pena representarlo. El Imperio Romano es a lo que condenaba, a lo que era lo más bajo, era la peor muerte inimaginable para ellos. Si pueden ver en la imagen, esta persona está extremadamente desfigurada, está completamente desnuda, por cierto, no tiene un taparrabito ni nada así como lo representamos a Jesús, no estaba así. Sabemos por arqueología de que estaba abierto de piernas, clavado en estas partes de los pies y con los brazos contorsionados de una manera que la única manera de poder respirar era elevar el pecho y contorsionarse más, después de haber sido flagelado al punto donde las costillas le eran visibles. Y la imagen que les estoy poniendo sé que es muy grotesca, pero quiero, hermanos, que reflexionemos acerca de que cuando Pablo dice que hace el énfasis, dice no solo murió, sino una muerte de cruz. Y nosotros decimos una muerte de cruz, ¿no? Y sabemos que es algo malo, pero creo que no hemos pensado que para esta sociedad era grotesco. Para esta sociedad esa es una muerte que solo la gente más despreciable merece morir. Y Cristo venció a los poderes de la muerte y el pecado, se convirtió en el verdadero Adán
el único que pudo vencer al mundo, y lo hizo convirtiéndose en lo más abajo posible e inimaginable en ese entonces, humillándose al extremo mayor que se pueden imaginar. Y entonces creo que, regresando a la imagen que teníamos al principio, se vuelve otra vez un poco paradójica la situación, ¿no? El Señor al final vence para lo que el mundo significa perder. Y nosotros, si somos de Cristo, somos llamados a ser iguales, porque nosotros adoramos y servimos a un Señor que venció haciéndose lo más abajo posible. Entonces, como nosotros a veces buscamos que las cosas vayan como nosotros queremos, ¿no? A veces buscamos que recibir algo a cambio. Decimos, sigo a Cristo, pero porque quiero tener tal cosa, porque sé que me va bien, porque voy a tener prosperidad, porque a lo mejor y sé que bendice, que esas cosas, claro que es así, ¿no? Pero el Señor no escatimó ni su propia vida. Y creo que nosotros nunca vamos a entender ni siquiera lo que es perder. Si ustedes, alguno de nosotros, pensamos que hemos perdido algo, Él lo hizo más. Y nunca lo vamos a entender, porque nosotros, ¿qué es lo peor? Las cosas que podemos perder al final del día, solo somos humanos. Él es Dios, y siendo Dios, perdió todavía más. Todo. Y lo hizo para vencer al pecado y a la muerte, sin merecerlo. Quería leer en Mateo 16:24. Sí, igual, todas estas citas que les digo, se las digo para que las lean conmigo. Me gustaría que vayan siguiendo sus Biblias. 6:25, disculpe, no dormí mucho. Dice así: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes el mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de esta manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen eso diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. En otras versiones dice de los gentiles. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él dará todo lo que necesiten. Dicen otras versiones, y busquen su justicia. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Dios nos llamó, Jesús nos llamó a poner todas nuestras cargas en Él. ¿Por qué? Porque estamos bajo una nueva realidad, que son las buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio no es la noticia de que Cristo reina ahora. Cristo venció a esos poderes, y nosotros lo único que tenemos que hacer es confesar que Cristo es el Señor, y entonces vivir una vida en el cual tenemos un cambio de mente. Tenemos que arrepentirnos y tener ese cambio de mente que nos lleva a vivir una vida en la cual podemos ser libres totalmente de esas cosas. Y libertad, a veces incluso en iglesias enseñamos cosas que solo nos esclavizan más, ¿no? Cuando enseñamos, por ejemplo, a preocuparnos aún más por el dinero, buscar que si hago esto es porque voy a tener más dinero, ¿no?
Y eso es solo más esclavitud, es más corrupción. El Señor nos enseña a que para ganar todo, tenemos que perderlo todo primero. Tenemos que estar dispuestos a dar todo por Cristo, todo por el reino. Porque no hay nada que importe más que la restauración de su creación, que tenemos la promesa que Él la va a cumplir y Él va a regresar un día. Y mientras Él regresa, nosotros tenemos una tarea aquí de traer el reino a la tierra. Entonces, hermanos, cada vez que ustedes perdonan a alguien que no se lo merece, cada vez que ustedes aman a los que los desprecian, cada vez que ustedes piensan que estamos perdiendo, estamos asediados por el mal, bien que estamos asediados por el mal, porque ¿saben qué? El cristianismo se dio en la persecución, no se dio cuando todo estaba bien. Cristo no venció subiéndose sobre un caballo, venció crucificado, muriendo como un criminal. ¿Y por qué nosotros esperamos lo contrario a veces? Las escrituras dicen, nosotros podemos decir, eres pobre de espíritu, bienaventurado seas, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes lloran, bienaventurados porque serán consolados. Hay mansos, bienaventurados porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tienen hambre, tienen hambre y tienen sed de justicia. Bienaventurados sean ustedes que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Son misericordiosos, bienaventurados porque recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, hablando de Cristo, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, quiero invitarlos a que si hay alguien aquí que tal vez ya ha escuchado de la palabra, pero todavía no ha tenido un cambio de mente, todavía no se ha vuelto de los ídolos, que los ídolos pueden ser muchas cosas. En ese entonces eran el ídolo de la lluvia, el ídolo del sol, pero ¿saben qué? Al final del día es lo mismo hoy. Cuando ponemos cualquier cosa por encima de Dios, eso es un ídolo. Y el Señor nos llama a volvernos de los ídolos a Cristo. Nos llama a estar dispuestos a dejar todo. Y si hay alguien aquí que necesita, hay algo que lo está sosteniendo de esto, hay algo que lo tiene atrapado y lo tiene con ansias, yo sé que tenemos problemas, que a lo mejor puede ser con el dinero, puede ser con la familia, pueden ser con amigos, puede ser que se sientan solos, pueden ser muchas cosas. Pero que sepan que esas cosas, hermanos, los invito a que las dejen ir y se las den a Cristo. Porque Cristo no quiere que conviva medio viejo hombre y medio con Él y dejemos una parte de nuestros deseos y otra parte se la damos ahí para llevarla con Dios. Es todo. Es nuestro viejo hombre. Dice en las Escrituras que es crucificado junto con Él. Ese viejo hombre ya no debe de estar. Y eso es una decisión, hermanos, que es de todos los días decidir que sigo a Cristo primero, y es mi prioridad en todo lo que hacemos, por más difícil que sea. Y eso se ve no en las cosas fáciles, no cuando todos estamos contentos, no cuando las cosas van bien, se ven justo cuando las cosas están tan mal que parece que ya perdimos. Cuando ya perdimos es cuando ya ganamos. Eso es lo que nos promete el Señor. Entonces quiero invitarlos, si alguien quiere pasar al altar, si alguien, las Escrituras dice que si confiesas que Cristo es el Señor, entonces somos parte de esta familia que antes pertenecía nomás a un grupo selecto. Ahora los escogidos somos todos el pueblo de Dios y podemos ser parte de esa familia. Entonces los invito, hermanos, a que dejen todo lo dejen y todo se lo entreguen al Señor.
No dejen ni un área. Y si hay algo que les cuesta trabajo, oren y ruéguenlo. Escudriñen sus corazones y vean si hay algo que no quieren darle al Señor. Dios, gracias por tu palabra santa. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque tú hiciste, Señor, lo que nosotros no podíamos hacer. Porque tu plan continúa en la historia, Señor. Porque tu plan es más grande de lo que nunca pudimos imaginar y lo que nunca vamos a poder imaginar. Gracias, Señor, porque eres poderoso, porque Cristo el Señor tiene en sus manos el rollo de la historia, porque es el único digno de abrir los sellos. Gracias, Señor, porque eres fiel aun cuando nosotros no lo somos, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Y Señor, te pedimos perdón por haber priorizado cosas que tú nos diste para que las disfrutáramos, Señor, y nosotros nos volteamos a ellas, ¿sí? A adorarlas, Señor, cuando solo tú eres el único digno de toda adoración, Señor. Sálvanos de nuestro orgullo, sálvanos de nuestro pecado, Señor. Y gracias porque sabemos que Cristo ya venció, Cristo ya murió y Cristo ya resucitó y está reinando hoy y está a la diestra del Padre, Señor. Y un día vas a regresar. Ayúdanos a traer el reino de Dios en todo lo que hacemos, en todo en donde estamos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, Señor. En la calle, en la iglesia, en donde sea, en la escuela, no importa dónde estemos, Señor. No hay límite, Señor. Porque tu palabra dice que las puertas del infierno no podrán soportar con la iglesia, Señor. No podrá detener la iglesia, porque tu campaña ya comenzó. Y podemos ver la realidad, Señor. Y aún cuando a veces sea difícil, cuando a veces parezca que estamos sumidos en el mal, Señor, y en el sufrimiento, pero sabemos que el sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria venidera, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Padre. Gracias por esta comunidad de fe y gracias porque tenemos por Cristo la potestad de ser llamados hijos tuyos. Alabado sea, Señor, limpia nuestro corazón y queremos entregarte en este momento toda nuestra vida, toda nuestra voluntad, y no hay nada que no vaya sobre ti, Señor. Todo, Señor, todo te lo entregamos a ti, absolutamente todo. Transfórmanos, trae esa metanoia, trae ese cambio de mente, Señor, ese cambio de corazón, de manera que ya no estemos afanosos por nada, Señor, que podamos tener la paz que sobrepasa todo el entendimiento, Señor, y seamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Santifícanos para tus propósitos, Señor. Úsanos para lo que nos creaste, Señor. Haznos parte de la venida de tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Sea tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y ayúdanos a perdonar, así como tú nos perdonaste primero. Ayúdanos a amar a otros así como tú nos amaste primero, Señor. Porque no tenemos ningún derecho, Señor. No tenemos ningún derecho de juzgar a otros. Sí, Señor, tú diste todo por tu pueblo. Ayúdanos a ya no ser más seducidos por los poderes de la tierra, por los poderes de la carne, que parecen tan fuertes, parecen que nos sobrepasan, parecen que son más prácticos, Señor, pero solo llevan a la muerte, Señor. Solo llevan a la muerte. Ya no queremos estar más engañados por eso y queremos servirte con todo lo que tenemos, Señor. Queremos vivir bajo tu evangelio, bajo tus nuevas, buenas noticias, Señor. Ayúdanos a expandir este mensaje por todo el mundo y que no haya un solo lugar, Señor, donde no conozcan tu gracia, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos que están aquí presentes, Señor. Te pido que bendigas esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia y ayúdalo, Señor, y ayúdanos a todos a poder cumplir con tu gran comisión aquí en la tierra, y que no se nos olvide ni un momento que tenemos una misión y que estamos aquí, Señor,
esa misión. Y ayúdanos que todo lo que tengamos, todo lo que tú nos diste, Señor, usarlo para eso, para tu reino. Y confiados, Señor, y con el gozo de tu salvación. Gracias por esta iglesia, Señor, y gracias por esta comunidad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.